A usted que nos sintoniza del otro lado, gracias una vez más. Y queremos darle la bienvenida el día de hoy al pastor Natividad Ramos para que salude a la congregación, y en un momento yo estaré de nuevo con ustedes. Pastor. Sí, con la alegría de siempre, con la expectación que ha habido en mi alma por 52 años de vida ministerial, por las cosas que el Señor ha de hacer en nuestro corazón cuando presentamos estas verdades tan encantadoras. Porque una de las cosas que el Señor planteaba era precisamente que las cosas que sucedían era porque Él hablaba las cosas que su Padre le decía. De tal manera que nosotros hablamos las cosas que Jesús dijo, que su Padre le había dicho. Y en esa línea de pensamiento siempre hemos creído que la vida de los que nos escuchan, de quienes escuchan, y la nuestra misma, ha de ser enriquecida a través de la reflexión de la palabra. Así que gracias por la gentileza de recibirnos, hermanos de aquella región. Amén. Bueno, damos gracias, Pastor Natividad Ramos. En este momento agradecemos una vez más el espacio que nos concede, y también queremos saludar a una radio que está también, que ya están retransmitiendo esta programación, a Oasis Espiritual Radio en la ciudad de Nueva York. Les agradecemos infinitamente por ese espacio que nos han concedido a través de las ondas radiales, también a través del internet. Sabemos que Dios se va a glorificar, esperemos que no sea la primera ni la última, porque Dios está llenando corazones. Es una palabra que Dios manda a esta tierra para que los corazones que estén dispuestos a recibir con mucho gusto el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu estarán haciendo la obra en el cual ellos desean. Bueno, Pastor, gracias una vez más, y sabemos que esta semana estaremos hablando de un mensaje maravilloso, aquella mujer que se encontró con Jesucristo. Yo sé que hay personas que anhelan esa palabra, y así es como el agua de vida, también el pan de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pastor, tu micrófono. Gracias. Bueno, como antecedente a nuestros hermanos del auditorio que nos escuchan por primera vez, les diré que por 13 programas estuve hablando acerca de un doble problema que tenemos en la iglesia contemporánea. Una es la destrucción propiamente, o la perversión de la doctrina, y la otra es la perversión del culto cristiano. Por 13 programas hablamos de eso, mencionamos nombres, instituciones, tendencias, corrientes diversas, y luego ya cerré esa enseñanza, o cerré esos comentarios, y yo dije que quería tomar un poco de aire fresco para no estar hablando tanto ya de Westcott y Hort, satanistas que hicieron la versión del Nuevo Testamento en griego, según ellos, del original, y que evidentemente eran gente consagrada al satanismo. Y entonces dije, quiero tomar aire fresco y voy a predicar algunos mensajes sobre la vida ministerial del Señor Jesús, porque en realidad el Señor es insustituible. Y he tomado estos mensajes de la mujer de Samaria, de la que voy a prediqué el lunes, este día miércoles, un segundo mensaje asociado a la mujer de Samaria, y un tercero que pareciera no tener nada que ver. Es decir, voy a hacer lo siguiente cuando participe hablando sobre la vida ministerial del Señor Jesús. Voy a hablar de un cuerpo de sucesos, de un grupo que tengan asociación históricamente en una misma idea. ¿Por qué? Porque hemos sostenido que la Escritura debemos aprenderla como un cuerpo de ideas, no como frases sueltas ni hechos aislados, sino que es un todo. Así que esta mañana yo voy a predicar el segundo mensaje, que tiene que ver con el caso de la mujer de Samaria, y que está en el capítulo 4 también del Evangelio de Juan, por supuesto, versículo 27 en adelante, donde dice: y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, recuerda usted que ahí terminamos el mensaje pasado, y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho.
si quizá es este el Cristo. Ella ya lo sabía porque el Señor Jesús se lo había dicho categóricamente: yo soy el que habla contigo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro: ¿si le habrá traído a alguien de comer? Díceles Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra, dice, también goce, y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Muy bien, pues usted recuerda que el mensaje pasado disfrutamos de manera muy deliciosa aquella inteligente, muy inteligente conversación que se dio entre la mujer de Samaria y el Señor Jesús. Fue verdaderamente una charla de alto contenido. Conversación que empezó por la solicitud sorpresiva que Jesús le hizo a esa mujer cuando le dijo: dame de beber, que causó en ella una, sí, verdadera sorpresa. Y debo de reconocer, como lo dije el mensaje pasado, que esta hija de Samaria, vaya que tenía atrevimiento, porque sin ninguna reserva le echó en cara: ¿por qué me pides a mí de beber, que soy samaritana? Pues los judíos no se tratan con los samaritanos. Note usted las palabras que ella le dijo de manera muy audaz. Acusó formalmente que el problema no lo causaban ellos, los samaritanos, que el problema venía de los judíos, de sus prejuicios, y no de los samaritanos. Los judíos, dijo, no se tratan con los samaritanos. Y el Señor, en vez de discutir esta cuestión, lleva la charla a lo que sí valía la pena. Esta es una enseñanza encantadora en nuestra participación cuando hablamos con gente que no conoce a Cristo. Vayamos a las cosas que sí valen la pena. Y le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide? Tú serías la que estaría pidiendo. Que yo dije: ¿cuántas veces esa mujer debió haber oído palabras como esa? Si tú supieras quién es el que habla contigo. Y yo creo que debió pensar: estoy frente a un judío fanfarrón, extralimitado. Ahora, ¿pidiendo qué? Pues entonces Jesús le sugiere que debía pedir un agua mejor que la del pozo de Jacob, lo que se llama agua viva, que es agua que salta, que si usted toma una poca, la otra es distinta porque está circulando, es agua viva, que quien la toma no vuelve a tener sed. Vea eso. No fue idea de la mujer que debía pedir, sino fue la idea de Jesús que le dijo a la mujer que debía pedir, por una razón que la Escritura establece y que es una doctrina, por así decirlo, que la salvación no es idea nuestra, que nuestra salvación fue una excelente idea de Dios. Y yo le agradezco a Dios que desde la eternidad, antes que el mundo fuera creado, Él pensó en mí y se oyó mi nombre en la eternidad para vida eterna. Nuestra salvación tiene rancio abolengo, tiene historial, y Jesús es mi Salvador desde el tiempo eterno. Y yo soy un conocido de Él, no soy un extraño. De tal manera que Jesús le dijo que convenía pedir, porque eso era lo que le faltaba a su alma. Dame esa agua
dame de esa agua, le dice a aquella mujer. Bien, entonces le dijo, ve y trae a tu marido. Esto lo predicamos el lunes pasado. Pero cuando eso ha sucedido, Jesús está tocando su vida íntima. Pero ella no está dispuesta a hablar de su vida privada. Por eso es que yo pienso que Jesús mandó a los discípulos a que se fueran a la ciudad. E incluso yo dije que se tardaran, porque no iba a exhibir la vida íntima de aquella mujer frente a los discípulos. Qué gentileza y qué discreción del Señor Jesús. Usted puede ir con toda confianza y contarle las cosas que a nadie le contaría. Él es un Salvador excelente y discreto. Mujer, dice, entonces ve, trae a tu marido. ¿Quieres agua? Ve, trae a tu marido. Jesús, dije, ha tocado su vida íntima. Pero esta mujer astuta no está dispuesta a hablar de su vida privada. Y se defendió diciendo, no tengo marido. Es decir, con esto se cierra esta conversación y este preguntar de mi vida íntima. No tengo marido. Pero justo esa declaración dio pie a que el Señor Jesús pusiera ante ella todo su pasado. Bien has dicho que no tienes marido, pero has tenido 5. Y es cuando su alma percibe que aquel hombre no es un hombre común. Y en su perspicacia espiritual, aunque era una mujer que tenía, si usted quiere, una vida de pecado, aunque yo sostengo algo diferente, 5 maridos has tenido, era una mujer que creía en la familia, que creía en el hogar y que 5 veces lo intentó y de todo no se hizo uno. Y la ley de Samaria permitía precisamente divorciarse y volverse a casar, y entre ellos no era una cuestión de ilegalidad. Pero ahora ella dijo, me voy a juntar con él cualquiera, lo que hoy le llaman mi pareja, que la Escritura no autoriza, por supuesto. Pero cuando esta mujer lo oyó, que le descubre las cosas, ella pensó, posiblemente este será un profeta. Y que si este hombre es un profeta, entonces yo lo aprovecho. Porque preguntarle a un profeta de Dios era como preguntarle a Dios. Y yo tengo tantas cosas dentro de mi alma que yo necesito oír la voz de Dios. Era la clase de gente que oportunidad que Dios les presenta, oportunidad que la logran. Y yo espero que este sea usted que me escucha, alguien que logra las oportunidades que Dios pone frente a sus ojos. Y es entonces cuando saca de lo profundo de su alma viejas inquietudes y le presenta una antigua cuestión. Siempre había tenido, diría, el anhelo de ser adoradora de Dios. Profeta de Nazaret, profeta, pero no sé cómo y en dónde. Y le dice, ¿dónde debo adorar a Dios? Jesús le habría de revelar un secreto precioso, que Dios también andaba buscando adoradores. Y le revela un secreto que era una exclusiva. Aquella mujer estaba abriendo su alma y el Señor Jesús estaba desbordando sobre su corazón. Y ese río de agua viva empezaba a regar todo su ser. Viene el tiempo, y el tiempo ha llegado, que la adoración no será en ningún lugar, en un punto geográfico, sino que de nuestro espíritu a su espíritu. Sin embargo, aquel presentimiento de ella subió de grandeza y debió pensar, ya son 2 cosas que este hombre me aclara. Me ha aclarado lo de mi vida personal y ahora me ha revelado este misterio de la adoración de Dios.
Y dice, con gran sospecha sutil, pensaría, ¿no será este el Cristo? Yo me admiro de veras de la suspicacia de esta mujer, porque los samaritanos únicamente tenían el Pentateuco y no aceptaban ni los profetas ni los salmos, y entonces yo tengo que pensar, santo Dios, casi de un solo versículo esta mujer le nació la fe, y le preguntó acerca de esto y diría, ¿no será este el Cristo? Dijo, porque cuando el Mesías venga, Él nos va a declarar todas las cosas. Véala con qué cautela, con qué sutileza. Le pregunta sin preguntarle, sé que el Mesías ha de venir, y cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Y tú, profeta, has hecho eso conmigo. Pero ahora viene el momento grande, cuando abiertamente Jesús le dice, y yo soy el que habla contigo. Dos revelaciones que nadie las había oído. Sin duda, a estas alturas de la charla, esa agua de la que le había hablado Jesús empezaba a correr por su alma seca. Su espíritu, sus pensamientos, su vida emotiva estaba siendo llena de esa agua de vida que da el Espíritu de Dios. Y fue justo en ese momento cuando Jesús se ha dado a conocer a la mujer. Dice el versículo 27, en eso vinieron sus discípulos. Entramos al mensaje del día de hoy. La sorpresa para ellos fue mayor al ver que Jesús hablaba con mujer. ¿Y cómo es que entendieron los discípulos ese momento? Lo entendieron de manera muy superficial, que eso rompía con lo establecido, que algo estaba cambiando en las costumbres. Fue todo lo que sus pobres e ignorantes almas pudieron entender. Sin embargo, algo les hizo mantener una actitud reverente y cautelosa ante Jesús. Nadie se atrevió a hacer ninguna pregunta. Ellos no sabían lo que Jesús en realidad había hecho. Le había revelado a aquella mujer lo que a nadie. ¿Pero por qué a ella? ¿Por qué a esta mujer? Porque su alma estaba madura para la grandeza de Dios, para esa grandeza donde el Señor Jesús se derrama y su gracia se derrama sobre la gente. Muchos de los que me escuchan, a pesar de su vida de pecado, tienen en lo profundo de su corazón un anhelo verdadero de tener una relación con Dios. Y Dios no está ajeno a esa solicitud de su alma, a ese anhelo. Ella era un prospecto de adoradora de Dios. Pero Jesús fue mucho más allá con ella. Y le hizo una segunda revelación, que era cierto, que ella andaba buscando adorar a Dios, pero que Dios, el Padre, también andaba buscando quien le adorara. A pesar de lo que fuera su vida, en ella había un anhelo que Dios conocía, que esta mujer quería adorarle. ¿Usted cree que Dios ignora lo que hay en lo profundo de su corazón? A pesar de su vida que esté arruinada, Él sabe lo que hay en su alma, el anhelo de tener un encuentro con Él. Y ella se sintió aludida, y aunque no dice que lo dijo, pero pudo decir, profeta, esa soy yo. Puede usted decir, ese soy yo esta mañana. Y el griego, que en esa palabra que Dios busca adoradores, ¿es usted uno de ellos? Pues dé un paso al frente y dígaselo al Señor. Y en esa mujer
el agua viva ya empezaba a correr por todo su ser. Entonces dice Juan que la mujer no pudo más con ese gozo y dejó su cántaro y se fue a la ciudad con gran prisa. Y yo decía, pero ¿por qué dejó su cántaro esta mujer? Recuerda que yo me metí a la historia y le grité, mujer, dejaste el cántaro. Y ella diría, ¿y quién está pensando en cántaros ahorita si mi alma está llena de gozo? Vengo desbordada. ¿O acaso se fue por la llegada de los discípulos o porque su alma estaba impresionada? Eso debió ser. Pues Juan no dice que se le olvidó, solo dice que dejó su cántaro. ¿Acaso sería señal de que ahorita vuelvo? Al rato regreso por este cántaro. ¿Qué iba a interesarle el cántaro? Alabado sea Dios. Dice Juan que se fue a la aldea. Ella debió pensar, otros deben de saber lo que me ha pasado. Deben de saber quién es este hombre, porque a mí me parece que es el Mesías. Ella quería que vinieran a ver a ese hombre, quería compartirlo, que los de Samaria tuvieran un encuentro con él y que le dijeran, ¿qué les parece Jesús a ustedes? Y va a la aldea y al encontrarse con ellos les dijo, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Quizá este sea el Cristo. ¿Qué le parece? Y yo veo en eso una confesión de fe en Jesús. Estaba poniendo ante ellos a Jesús como la razón de su fe. No puede haber en el cristianismo otra razón de fe más que la persona gloriosa de Cristo. Por cierto, desde el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús empieza a reclamar en la fe personal, en que creyeran en su persona para que tuvieran vida eterna. Así que se va a la ciudad y dice Juan en el verso 31, entre tanto, es decir, mientras ella iba, los discípulos acá estaban rogándole al Señor, Rabí, come. Pero Jesús no mostró interés en comer, a pesar que a eso los había enviado. Y les da otra sorpresa, una respuesta que los intrigó más todavía, cuando les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. El Señor trató de desviar la atención de ellos a aquella comida, fíjese bien, que habían traído, para que pensaran en esa otra comida. Era una comida frente a otra comida. La mente del Señor estaba en otras cosas. Él estaba viendo el glorioso futuro, cuando a su Padre se le dé adoración universal. Eso era para él su alimento, buscarle adoradores a Dios, que la tierra entera le adorara. Por eso necesitamos proclamar el Evangelio en toda su pureza y rechazar toda versión fantasiosa. Y ante ese gozo, el alimento que habían conseguido en Sicar era cosa de menor importancia. Los discípulos estaban interesados en comida. A eso habían ido a la ciudad y volverían con comida. Se mostraron perplejos y pensaban, mientras fuimos a comprar comida, ¿alguien le habrá traído de comer? Juan dice que esa pregunta pasó de boca en boca, de uno a otro, prácticamente en silencio. Jesús sabía las preguntas que en voz baja se hacían entre ellos, y aún sin oírlos,
porque no olvidemos que el Señor Jesús es omnisciente, que es otro de los atributos que hablan de que Jesús era Dios. Y lo digo para aquellos que sostienen que Jesús no era Dios. Muchos predicadores del día de hoy, absurdos, enseñan que Cristo no es Dios. Y aún sin oírlos, les explica dos cosas. Una, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y otra, que acabe su obra. Por eso yo he sostenido siempre que la vida ministerial no tiene caducidad y que está prohibido presentarse a Dios con una obra inconclusa. Usted no puede irse de esta tierra dejándole al Señor las obras sin terminar. Por eso Jesús habría de decir un día, consumado está. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pablo diría también, he terminado mi carrera con gozo. No queda nada pendiente por hacer. Y esta es una enseñanza ministerial. Ningún hijo de Dios, ningún ministro de Jesucristo podemos irnos sin haberle terminado al Señor su obra. Y él había estado segando en aquella mujer las primicias de la cosecha de Samaria. Vea usted la trascendencia de esto. Y por medio de ella iba a ganar a muchos más. Alguien dijo, con esos samaritanos iba a echar los cimientos de una de futura conversión masiva que se habría de dar en Samaria. Vea esta historia de la mujer de Samaria frente a la historia de Samaria cuando Felipe fue a predicar. Cuando aquel diácono y evangelista llamado Felipe fue a predicar a Samaria, cuando Jesús ya había ascendido a los cielos. Y es entonces cuando hablan del gozo de la ciudad de Samaria, el éxito, pienso en esta mujer. Fue a la ciudad, llamó la atención de la aldea de Sicar, y ahora viene con toda aquella gente. Alabado sea Dios, qué gran promotora del evangelio era aquella mujer. ¿Hasta dónde aquella mujer estaría participando con Jesús en echar los cimientos con aquel desafío a los de Samaria? Venid y ved a este hombre. Y yo le digo a usted, ve a Jesús, vaya a Jesús, verá lo que pasa. La noche que el Señor Jesús me salvó, yo me estaba burlando del predicador. Yo estaba de rodillas, pero pensé, ¿de qué me burlo si no soy mejor que ellos? Fue una noche extraordinaria. Y le voy a decir una cosa, yo le dije al Señor Jesús que si cambiaba la vida de los viciosos, que cambiara la mía. Y no se lo dije dos veces, se lo dije una sola vez y me tomó la palabra. Y cosechó en mi alma el fruto de su evangelio glorioso. Yo le digo, prueben ustedes teniendo un encuentro con Jesús, invocándolo, diciéndole que venga a sus corazones, que ustedes lo necesitan. Y es ahora cuando, para corregir el error de apreciación de sus discípulos, lo llevan más allá de lo que veían sus ojos. Y les dice, diciéndole que venga a sus corazones, que ustedes lo necesitan. Y es ahora cuando, para corregir el error de apreciación de sus discípulos, lo llevan más allá de lo que veían sus ojos. Y les dice, diciéndole que venga a sus corazones, que ustedes lo necesitan. Y es ahora cuando, para corregir el error de apreciación de su... No era la ciega, pero levanten sus ojos, vean a la distancia. Alabado sea Dios. ¿Qué es lo que pueden ver, señores? ¿Qué es lo que pueden ver? Miren, miren hacia la ciudad de los samaritanos. Vean por en medio de los trigales cuánta gente viene con esta mujer. Miren a las gentes de Sicar. Y yo espero que esta mañana el Espíritu Santo se derrame sobre nuestros oyentes, sobre aquellos que no están decididos a servir a Cristo,
y hagan lo que hicieron los de Sicar. Mírenlos, ya se acercan a gran prisa al pozo, porque ellos serán una gran cosecha. Y este día yo voy a empezar a cosechar, aunque ustedes sigan pensando que faltan 4 meses para la siega. Estos que venían, creerían en él, y los vio, no como la gente de Sicar, sino como hombres listos para segar para su reino. Y ante esa expectativa, ¿cómo iba a interesarse en comer lo que habían traído de Sicar? Ya venían acercándose esas multitudes, y los va a recoger para su granero. Alabado sea Dios. Que esta mañana se repita la historia en mis oyentes. Eso implicaría: levanten sus ojos y vean a esos samaritanos que vienen. Ya están maduros, pero ¿qué veían los torpes sentidos de sus discípulos? Veían solamente una cantidad de gente de Samaria que carecía de importancia, que iban a interesarles a los judíos las gentes de Samaria. Para ellos no tenían ningún significado. Es más, acababan de venir de allá. ¿Y qué vieron en Sicar? Lo único que vieron no fue más que a samaritanos sin futuro, sin nada que ver con el reino de Dios. Pero ese día, muchos de ellos iban a entrar al granero del Altísimo. No vieron más que samaritanos sin futuro, porque sin Cristo no hay futuro. Pero Cristo, cuando viene a las vidas más arruinadas, ese día se levantan, se ponen de pie, llenos de ilusiones, de esperanzas, porque Cristo es futuro, es ilusión y es esperanza y es seguridad. De tal manera, nada que ver con el reino de Dios, dirían estos. Sin embargo, Jesús dijo que estaban listos para ser cosechados. Y la prueba de que estaban listos para ser cosechados, escúchame bien este detalle, porque esto es gloria. La sencillez de la fe de la mujer y de la gente de Samaria. Fe que no se había visto en ninguna otra parte, porque creyeron en Cristo Jesús sin necesidad que hiciera milagros para creerle, que es la fe en toda su pureza, creerle al Señor no más porque Él lo dijo. Esa es mi fe personal, y yo digo, si el Señor lo dijo, con eso tengo. Me basta con que Él lo haya dicho, lo doy por hecho y me agarro de esas palabras suyas, palabra por palabra. Aunque Huesco Tijor, esos famosos, dijeron que había que creer en Cristo, pero no en cada una de sus palabras. ¿Qué te parece? Y a eso les encargaron que hicieran el Nuevo Testamento, del cual se apoyan para las nuevas traducciones. Creyeron sin necesidad de ver milagros. Dice el verso 39 que creyeron en Él solo por la palabra que la mujer daba de testimonio. Qué impresionante, hermano pastor, hermano Isaí, cuando la gente le crea al Señor no más porque la Escritura lo dice, no más porque el Señor lo ha dicho. Nada de que quiero ver milagros para ver si le creo. Esta es la fe en su más alta expresión. Le dieron crédito a la versión de esa mujer, que este era el Cristo. Esa es la excelencia de la fe. Y yo decía, lástima cuando el pueblo cristiano se convierte en un pueblo milagrero. Y si no hay milagros, entonces piensa que no hubo bendición. Pero distinto a ellos, los de Samaria creyeron a las palabras sin ver milagros, sin necesidad de señales. Es la clase de gente que le cree al Señor tan solo porque el Señor lo dijo. Y yo espero que esto marque a nuestro auditorio esta mañana y diga,
me voy a apoyar en cada una de sus palabras, no más porque Él lo dijo. Y usted va a descubrir lo que pasa, la seguridad que su alma va a tener. Eso bastó para que naciera en ellos la fe. Y sensatamente le rogaron los de Samaria, los de la aldea de Sicar, que era una región, una ciudad de la región de Samaria, le rogaron que se quedara con ellos. ¿Sabe por qué? Tenían hambre de oírle. Yo creo que el pueblo en esta generación, mucho pueblo que ha sido alimentado por vanas supuestas visiones, por fantasías espirituales, podrán decir que estuvo el culto muy hermoso, mucho espectáculo, pero también su alma habrá de decirle: sí, pero a mí me dejaron hambrienta. Y esta gente tenía hambre de oír a las palabras de Jesús, porque sus palabras son vida. Y Jesús generosamente a esos que le creen de esa manera les regaló 2 días. Y entonces yo pregunto, 2 días impresionantes, ¿qué cosa les diría? ¿Qué cosa les enseñó? ¿Haría milagros? Juan guarda silencio de lo que pasó en Sicar. Y nace en mí una pregunta: ¿cuántas cosas les revelaría a los samaritanos? Y cómo me gustaría que el Espíritu de Dios le hubiera permitido a Juan escribir. ¿Qué cosa les dijo a los de Sicar? ¿Qué cosa? Se guarda silencio. Pero ¿qué les dijo? Que hicieron una declaración inmensa los de Sicar, parecida únicamente a la que hizo un día Juan. Cuando estando en el río Jordán, Jesús creo que sube a una lomita por ahí. Juan voltea a verlo y el Espíritu de Dios le hizo entender a Juan. Y le debió de decir: Juan, ¿ves el Cordero de Dios de Isaías 53? Sí, Señor. Pues ahora voltea a ver a aquel que está parado encima de aquella lomita. Dime, Juan, ¿quién es? Y Juan exclamó: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el tema más impresionante que se debe proclamar, que Jesús perdona los pecados. Si no se habla de perdón de pecados, discúlpeme, pero ese es un evangelio mutilado. Y los samaritanos subieron más alto. Mire usted, hicieron una declaración de fe sobre la persona de Cristo que nadie esperaría. Dicen: hemos oído y sabemos. Hemos oído, nomás lo oyeron, y ahora sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Discúlpeme, habían ido más allá de decir meramente es el Cristo, el Mesías. No, dijo: este es el Salvador del mundo. Y entonces yo pienso, pues, ¿qué cosa les reveló? Es que cuando la gente abre su alma y le cree al Señor tan solo porque lo dice, el Señor Jesús lo llena de abundancia. El agua de vida que había hablado Jesús a la samaritana corría por toda esa aldea. ¿Acaso eso lo oyeron de los judíos? Imposible. Oyeron a Jesús en dos días y entendieron que Jesús era para todo el mundo. Lo fue para mí el año de 1962, el día que me salvó y me llamó al ministerio. 2 días preciosos, no solamente para los de Samaria, sino para regocijo de Jesús mismo. No hizo ningún milagro según la Escritura, no lo menciona. ¿Sabe por qué? Porque no lo necesitaban, porque le creyeron tan solamente por su palabra. Nació en ellos la fe de alta pureza, de alta calidad. No cuestione usted al Señor, ni le pida señal, milagro para que usted crea en Él. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, les envió a un evangelista llamado Felipe.
Y dice la Escritura que derramó su gloria, dice el libro de los Hechos, derramó su gloria sobre ellos. Y lo que no vieron hacer a Cristo en los días que estuvo, esos 2 días, lo vieron hacer ahora que estaba resucitado. Y yo creo que dice que les predicaba a Cristo, y debieron decir los de Samaria, los de Sicar, pero si es el mismo que estuvo con nosotros 2 días, alabado sea Dios. El Señor Jesús no se olvida de aquellos que le abren su corazón. El Señor Jesús no se olvidó de aquel encuentro con los de Samaria, y ahora se estaba derramando sobre ellos. Felipe, ve a predicarles a estos. Tenemos un tiempo pendiente. Esos campos ya estaban listos para la siega. Los de Samaria estaban maduros para el Señor. Como siempre, los de Samaria. Y el libro de los Hechos dice que había gran gozo en la ciudad. Pero yo quiero hacer una aclaración que creo tener apoyo bíblico. Ese gozo de Samaria empezó con una mujer en el pozo de Jacob. Mujer, el agua que vas a recibir saltará en ti para vida eterna. Y la mujer lo expresó en gozo, explotó en alegría, que hizo que la gente de Samaria volteara a ver a aquel que era el Salvador del mundo. Esta es la fe en toda su pureza. Es tiempo de erradicar de los corazones. Yo creo que Dios hace obras y milagros, por supuesto, pero lo que no debe ser es que yo condicione y que la iglesia contemporánea exija señales, milagros, cosas espectaculares para creer en el Señor Jesús. Por eso ha sido llevada la iglesia a la ruina. Usted créale al Señor Jesús, no más porque Él lo dijo. Es la fe más linda que se puede expresar. Padre eterno, yo he predicado esta mañana este mensaje de la fe en toda su pureza. Que tu Espíritu Santo se derrame sobre nuestro auditorio, de tal manera que haya nacido en ellos esa fe y digan, no más porque el Señor Jesús lo dijo, no más por eso yo le voy a creer palabra por palabra. Señor, salva al pueblo. Señor, derrama tu Espíritu Santo. Saca de la ruina a los que están en esa condición. Llega a ellos, querido Señor, como llegaste a los de Samaria y cambiaste su vida, su ruina en gozo. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, el Señor nuestro. Amén. Hermano pastor, Dios me lo bendiga. Creo que nos quedan 8 minutos. Amén. Damos honra y gloria al Señor por este tiempo que nos ha manifestado una vez más el poder de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Efectivamente, el agua y el pan que se le dio a Moisés en aquel tiempo cuando iba cruzando el desierto, incluso lo compararon, muchas veces le exhortaron al Señor que Moisés daba mucho más de lo que Jesús daba, pero sin embargo pudimos ver la realidad que Dios, el Hijo de Dios, lo estaba haciendo a nivel mundial para todas las almas. Amén. Y qué glorioso que usted pueda en esta mañana, usted que nos está sintonizando, a través de esta programación, abrazar esta fe. Una fe que no decepciona, una fe que no avergüenza, una fe que nos llevará un día para estar completamente por la eternidad, de la eternidad con el Señor. Yo no sé si usted tiene una necesidad fuerte en esta mañana, que el Señor pueda hacer lo que Él está haciendo, ha estado haciendo y seguirá haciendo. Si usted desea oración, con mucho gusto podemos atenderle al área 704-831-2465. Sabemos que las cosas permanecen siempre fieles, su palabra es fiel, y esta mañana yo sé que Dios ha hablado su corazón. Dios sigue tocando vidas que están decepcionadas. Esta mujer estaba triste, llevaba 5 maridos y el que tenía aún no era de él. Dice la Escritura que revolucionó toda una ciudad. El día de hoy Dios está revolucionando completamente un mundo entero para que vengan al conocimiento de esta palabra.
831-2465. Si usted nos está sintonizando, en esta mañana Dios quiere hacer algo especial en su vida, transformar su corazón. Dios conoce aún la intimidad de nuestras vidas, aún en lo más privado, aún desde el vientre de nuestra madre, dice el Señor que ya nos conoció. Esperamos que usted marque ahora mismo 704-831-2465. Pastor. Sí, y quiero recordarles a nuestros hermanos de que hemos estado trabajando esta cuestión de volver al fundamento de la fe, que esto no lo abandonen, que lo conviertan en un movimiento multitudinario, donde los creyentes, donde todo el mundo diga Dios te bendiga. Volvamos a la sencillez de la fe apostólica. Y segundo, no abandonar la cuestión de la Biblia Reina Valera, para que volvamos a tener esa bendición. Una Biblia que por 400 años llevó millones a Cristo, los ayudó en sus días de angustia y los consoló y los llevó hasta la tumba. No permita que le diga a nadie que resulta que ahora ya no sirve. Ahí hay una maldad infame, y los que participaron en esto tendrán que responder ante el tribunal de Cristo. Hermano Isaí. Amén. Bueno, sabemos que el diablo se va a oponer, pero aún dice la palabra que ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de la iglesia. Y hay un pueblo que ama al Señor de todo su corazón. Yo sé que usted que está escuchando ama a Dios y ha permanecido en esta senda antigua. Algunos que tenemos que volver, vuélvase a Dios y Él se volverá a nosotros. Buenos días, Dios bendiga, Radio Oración. Buenos días, hermano, Señor me lo bendiga. Amén. Fuera del aire, por favor, hermano Isaí. Si le pudiera atender en un momento más, no le puedo atender ahora mismo, hermana, pero con mucho gusto en unos 5 minutos más. ¿Le parece bien? Ok, está bien, pastor. Gracias. Continuamos. Dios está haciendo cosas grandes. Les recordamos que el día viernes también estaremos de regreso de 9 a 10 de la mañana, recordándole que este programa también se repetirá más tarde, y esperando que lo que se diga en este programa no vuelva a Dios vacía. No volverá a su palabra, porque cuando nosotros lo hablamos y lo creemos con una fe segura en nuestra vida personal, Dios va a actuar. Dios no se va a quedar con las manos vacías, se les va a entregar a usted una vida eterna. Pastor, quisiera que orara también por nuestro hermano Elmer. Está necesitando oración en esta mañana por su salud. Y buenos días, Dios bendiga. Dios bendiga, pastor. Amén. Adelante, díganos, hermano. Hermano, yo quiero pedir oración por todas mis hijas que están en México, porque yo les he hablado de la palabra del Señor, y dicen ellas que Dios es amor, que ellos no creen en que el Señor los va a quitar, que ella no quemaría a sus hijos, que es humana, cuanto más Dios es todo misericordia, hermano. Yo les clamo en el nombre de Cristo Jesús, en oración, por sus almas, porque Dios toque su corazón. Amén. Díganos el apellido de la familia, por favor, hermano. Aguilar. Aguilar. Muy bien, vamos a levantar también un clamor por la vida de la familia Aguilar. Dios bendiga y gracias por llamar. Dios me lo bendiga y muchas gracias. Bueno, vamos a orar también por la familia de nuestro hermano Benjamín, también esta familia que Dios está obrando, por la familia también de nuestro hermano Elmer. Bueno, la vida de nuestro hermano Elmer personalmente también necesita oración. Por todos aquellos, como esta mujer se acercó, Pastor Ramos, al pozo de Jacobo, y pudimos ver que Dios hizo un grande milagro. El milagro más grande que podemos ver y apreciar en nuestros días es la salvación. Si uno tiene a Jesucristo, todas las cosas serán añadidas. Pastor, vamos a levantar una oración. Como dijera mi hermana Belia Ramos, una predicadora, era una pequeña semilla, pero acá en Samaria ya era un gran árbol. Que eso suceda con estas palabras que se han sembrado en el corazón. Padre eterno, venimos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien tenemos plena seguridad, para rogarte, Señor, por cada uno de los hermanos que han llamado, que necesitan que tú extiendas tu mano y les des salud, que les ayudes en la condición en que ellos están pasando, que des salvación a las familias de nuestros hermanos que aún no han creído, y que suceda, Señor, este milagro de la salvación, de tal manera que ellos experimenten la salvación que Cristo nos ofrece. Padre eterno, muchas gracias por todo.
por Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, tenemos una última llamadita. Dios bendiga. Buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Estoy hablando de Borger, Texas. Amén. De la ciudad de Texas. Amén. Del estado de Texas. Sí, soy la hermana María Luisa López. Conozco a la hermana Natividad Ramos, su familia. Yo vivía en Monterrey. Le mando un saludo muy afectuoso. Escuché la palabra del Señor, me motivó mucho. Mi esposo y yo estamos pastoreando aquí en Borger, Texas, y la palabra que habló del mensaje de la mujer samaritana que hizo barbecho en la ciudad de Samaria abrió camino y para que mucho pueblo escuchara la palabra del Señor. Me impactó en lo más profundo de mi corazón, porque a veces predicamos y pensamos que no sucede nada o no vemos un futuro, no vemos la visión de verdad, que estamos abriendo camino para nuevos evangelistas, pastores que vengan también aquí a ministrar. Mi petición es solamente que nos ayuden, nos apoyen a orar. Estamos predicando la palabra del Señor y que el Señor nos abra puertas para seguir evangelizando este pueblo, esta ciudad donde el Señor nos ha mandado. Esa es mi petición, y un saludo muy, muy afectuoso a hermana Natividad Ramos, a su hija Adriana Ramos. Les recordamos con mucho amor. Muchas gracias, hermana María Luisa. Bueno, muy gracias, mi hermana. Dios me le bendiga. Gracias por seguir escuchando este programa, que son de grande bendición. Bueno, nos despedimos. Gracias, pastor. Esperamos el viernes una vez más, de 9 a 10 de la mañana, aquí en esta hora, de 8 a 9 hora central. Y damos honra y gloria a Dios por este ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Bendiciones. Amén.